Nacer mujer en la Judea del siglo I no era simplemente una condición biológica, era una situación legal, una realidad social, una experiencia marcada por límites invisibles desde el primer día. Antes de aprender a hablar, una mujer ya aprendía a esperar. Y antes de entender la ley, ya vivía bajo ella, no porque alguien se la explicara, sino porque su cuerpo hablaba por ella. En ese mundo, el cuerpo femenino no era neutro ni invisible. Era observado, regulado y clasificado, no como individuo, sino como un factor que podía alterar el orden. La vida cotidiana de una mujer transcurría principalmente en espacios interiores, casas pequeñas, oscuras, compartidas con muchas personas, con poca privacidad y pocas decisiones propias. La calle, el mercado y el templo eran espacios donde su presencia estaba permitida solo bajo ciertas condiciones, siempre condicionales. Desde muy temprano, el cuerpo femenino se convertía en un asunto que no pertenecía solo a la mujer, sino a la familia, a la comunidad y a la ley religiosa. Y en el centro de todo estaba la sangre. No la sangre de la herida heroica, ni la del sacrificio ritual masculino, sino la sangre femenina, la que aparecía sin violencia, sin batalla y sin control. La menstruación no se nombraba con naturalidad, no se explicaba ni se discutía. Era algo que ocurría y que cuando ocurría cambiaba el estatus de una mujer ante el mundo, no porque fuera pecado ni inmoral, sino porque era considerada impureza ritual. La impureza no significaba culpa, sino peligro. Peligro para el orden sagrado y para los espacios que debían mantenerse separados del descontrol de la vida. Durante esos días, el cuerpo de una mujer alteraba el equilibrio. No podía tocar, no podía ser tocada y no podía participar de ciertos actos comunitarios. La ley no la castigaba con violencia, la apartaba con distancia, y esa distancia era profundamente efectiva. No había gritos ni expulsiones públicas. Había silencio, miradas evitadas y objetos que no se compartían. La sangre, que biológicamente es señal de vida, era vista como una amenaza al orden porque escapaba al control. No podía programarse y recordaba que el cuerpo no obedecía completamente a la ley. Una mujer aprendía a reconocer ese momento no solo por lo que sentía, sino por cómo cambiaba el comportamiento de los demás. El espacio se reducía, el contacto desaparecía y el cuerpo se volvía algo que debía ocultarse. La impureza no se anunciaba, se asumía y con el tiempo se interiorizaba. La mujer no necesitaba que alguien la excluyera. Ella misma aprendía a retirarse. Este sistema no necesitaba vigilancia constante, porque funcionaba como hábito, como autocontrol, como vergüenza silenciosa.
La ley no estaba escrita en cada pared, estaba inscrita en el cuerpo. Ese cuerpo, marcado cíclicamente por la sangre, se convertía en un recordatorio constante de que la pertenencia era frágil, de que el acceso al espacio común podía perderse sin aviso y de que la normalidad tenía condiciones. En la Judea del siglo I, la sangre femenina no solo indicaba un proceso natural, sino un límite, un umbral invisible entre estar dentro y quedar fuera. Esa experiencia, repetida mes tras mes, no solo organizaba la vida religiosa, sino que moldeaba la identidad y enseñaba a las mujeres a verse a sí mismas como cuerpos que debían ser gestionados, controlados y regulados. No hacía falta decirlo en voz alta, porque el cuerpo ya lo sabía. La impureza no era solo un estado temporal del cuerpo, sino una condición social que se activaba y desactivaba, pero que nunca desaparecía del todo. Una vez que una persona aprende que su cuerpo puede convertirla en un problema, esa idea no se va cuando el cuerpo vuelve a ser puro. Se queda, se anticipa y se controla. En la Judea del siglo I, las leyes de pureza funcionaban a través de la costumbre y del miedo a contaminar. No solo miedo a Dios, sino miedo a alterar el equilibrio de la comunidad. El contacto humano se volvía un lenguaje complejo. ¿Quién podía tocar a quién? ¿Cuándo y en qué contexto? Una mujer aprendía a medir sus movimientos, a calcular distancias y a leer silencios, no porque fuera débil, sino porque el error no era individual y se propagaba. Tocar a alguien cuando no se debía no traía una sanción inmediata, pero sí una cadena invisible de consecuencias. La impureza se transmitía y con ella la sospecha. Así, el aislamiento no siempre era físico. A menudo era emocional, social y simbólico. Una mujer podía estar rodeada de personas y aún así sentirse fuera del círculo, participar pero no del todo, estar presente pero no ser tocada, escuchar pero no intervenir. La exclusión más eficaz no es la que expulsa, sino la que hace que una persona se retire por sí misma. Con el tiempo, la mujer ya no necesitaba que nadie le recordara las reglas. Su cuerpo se lo recordaba antes que la mente, en cada ciclo, cada dolor y cada señal. Y luego estaba la maternidad. En teoría, dar vida era una bendición, pero en la práctica era otra fuente de impureza. El parto, uno de los momentos más intensos y peligrosos de la vida femenina, estaba rodeado de sangre, fluidos y riesgo. Exactamente los elementos que la ley asociaba con la pérdida de control. Después de dar a luz, una mujer entraba nuevamente en un periodo de separación, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque su cuerpo había atravesado un proceso demasiado cercano a la frontera entre la vida y la muerte.
El mismo cuerpo que aseguraba la continuidad del pueblo debía ser apartado temporalmente del espacio sagrado. Aquí aparece una de las contradicciones más profundas del sistema. El cuerpo que garantizaba la continuidad era también el más regulado, vigilado y separado. La maternidad no liberaba a la mujer de las leyes de pureza, las intensificaba. El dolor del parto no era solo físico, sino simbólico, porque recordaba que el cuerpo femenino no era un espacio neutral, sino un territorio que debía ser gestionado cuidadosamente. Con esa gestión venía la culpa, no explícita ni declarada, sino silenciosa. La sensación de que el propio cuerpo podía fallar y causar problemas a los demás. Así, muchas mujeres aprendían a desconfiar de su propio cuerpo, a verlo como una fuente potencial de desorden que debía ocultarse y mantenerse bajo control. No hacía falta imponer esta idea con castigos severos. La repetición, el hábito, la rutina y la mirada ajena hacían el trabajo. La ley no decía tú no vales, pero decía tu cuerpo no siempre pertenece aquí. Ese mensaje, repetido durante toda una vida, tenía consecuencias profundas. La identidad femenina se construía en diálogo constante con la restricción, el permiso, la espera y la retirada estratégica. Ser mujer significaba aprender cuándo avanzar y cuándo desaparecer. No porque alguien gritara órdenes, sino porque el sistema funcionaba mejor cuando nadie tenía que gritar. Cuando una ley regula el cuerpo durante años, deja de sentirse como una ley y se convierte en identidad. En la Judea del siglo I, muchas mujeres no necesitaban recordar cada norma escrita, porque el control ya no venía de fuera, sino de dentro. El cuerpo aprendía antes que la mente cuándo apartarse, cuándo no tocar, cuándo no mirar de frente y cuándo reducir la presencia para no alterar el equilibrio. La exclusión más profunda no es la que se impone con fuerza, sino la que se interioriza como sentido común. Cuando una persona empieza a creer que retirarse es lo correcto, que desaparecer un poco es natural y que ocupar menos espacio es una virtud. Así, la ley no solo organizaba la vida religiosa, sino la percepción que una mujer tenía de sí misma. El cuerpo femenino dejaba de ser simplemente un cuerpo y se convertía en un recordatorio constante de fragilidad ritual, riesgo y límite. Con el tiempo, esta lógica se transmitía de madres a hijas, de gestos a silencios y de miradas a ausencias, sin necesidad de explicaciones formales. No hacía falta decir no puedes, bastaba con mostrar cuándo no debías estar. Este sistema funcionaba porque estaba integrado en la vida cotidiana, en la arquitectura, en la separación de espacios y en la forma de sentarse, caminar
y participar. Incluso cuando las normas se relajaban, la huella permanecía, porque una vez que el cuerpo ha sido vivido como problema, cuesta volver a vivirlo como neutral. Aquí es donde esta historia deja de pertenecer solo al pasado. Muchas de las leyes que regulaban la sangre femenina ya no existen, pero las ideas que las sostenían no siempre desaparecieron con ellas. La asociación entre cuerpo femenino y desorden, entre sangre y vergüenza, entre silencio y virtud, sigue teniendo ecos reconocibles. Hoy, en muchos contextos, el cuerpo de la mujer sigue siendo observado, regulado y juzgado, no de la misma forma ni con las mismas palabras, pero con mecanismos similares. La historia de la Judea del siglo I no habla solo de leyes antiguas, sino de un miedo humano persistente a aquello que no se puede controlar del todo. La sangre femenina fue vista como peligrosa porque recordaba que la vida no es completamente ordenable y que el cuerpo tiene ritmos propios. Estas leyes fueron eficaces porque no solo regulaban comportamientos, sino percepciones, enseñando a gestionar el cuerpo femenino en lugar de escucharlo. La pregunta final no es solo histórica, sino actual. ¿Qué restos de esas leyes siguen vivos en nuestra forma de pensar hoy? ¿Cuántas veces el silencio sigue siendo esperado, la retirada premiada y el cuerpo tratado como un problema? Tal vez entender estas leyes no sea condenarlas, sino reconocer cómo una norma se convierte en identidad y preguntarnos si todavía la necesitamos y qué haría falta para dejarla atrás. Si esta historia te resultó incómoda, no es casualidad. Las leyes ya no existen, pero muchas de sus huellas siguen presentes. No siempre en los textos ni en los rituales, sino en la forma en que miramos el cuerpo, el silencio y la exclusión. Si quieres seguir explorando cómo las leyes invisibles del pasado moldean nuestra manera de vivir hoy, este canal continúa ese camino. En el próximo video hablaremos de otra frontera silenciosa. ¿Qué significaba realmente ser impuro? Y cómo una sola palabra podía decidir quién pertenecía y quién quedaba fuera. Si este contenido te hizo pensar, acompáñame en el siguiente capítulo